general sí, pero depende de qué ámbito, de qué sector estemos hablando. Pero para el tamaño que tiene la región, de territorio y de población, hemos conseguido muchos proyectos europeos. En Bruselas se nos conoce mucho, pero ha habido ámbitos en los que se ha sabido mover muy bien, por ejemplo el medioambiental o algunos ayuntamientos, y otros que no lo conocen, o otros temas como puedan ser otros programas europeos, culturales por ejemplo, que todavía, o de ONG, que todavía se puede hacer más. Pero sí, sí que es una región bastante activa en materia de búsqueda de financiación europea a través de proyectos. Eso nos da bastante ánimo. ¿Cree usted que los murcianos nos sentimos identificados con Europa? Tenemos un sentimiento igual que en otras regiones, y como hemos sido beneficiarios durante tantos años de tantas buenas políticas europeas, de tantos proyectos, de tantas infraestructuras, de tantos servicios, aunque pensemos que está alejado, el saldo es positivo. Yo creo que sí que apreciamos desde Murcia cada vez más cercana la política que se hace en Europa, y más que en otras regiones, porque aquí hemos tenido pues personajes tanto de la política regional que han tenido un papel importante en Europa, como nos hemos beneficiado durante décadas de los fondos. Entonces, el que vayamos por una carretera y veamos que eso está hecho con fondos europeos, nuestros colegios, nuestros hospitales, eso hay que hacer ver, y todavía nos falta, pero en general sí, pero falta mucho, sí, pero falta mucho. Le he dicho, de hecho, hay un trecho. Absolutamente. Por eso estamos haciendo este tipo de tareas y de difusión, y entre la gente joven más todavía, para que vean la importancia que tiene el ser consciente de qué es ser europeo y qué derechos me da y qué obligaciones tengo también por el hecho de ser ciudadano de la Unión Europea. Y bueno, la tercera pregunta. ¿Cree que las asociaciones y las ONGs de la región de Murcia tienen un conocimiento adecuado de las ayudas y subvenciones de la Unión Europea para proyectos de cooperación al desarrollo? No. Falta mucha didáctica, falta que se explique todavía, que se informe, que se pongan más cauces. Hay algunas que llevan mucho tiempo trabajando, por ejemplo con integración de inmigrantes, y saben y tienen mucha experiencia, tienen mucha buena presencia en materia de proyectos europeos, de financiación, pero la gran mayoría de entidades del tercer sector, o ONG, o entidades sin ánimo de lucro, desconocen cómo se pueden beneficiar su funcionamiento y su estructura y sus servicios que prestan con fondos europeos. Falta todavía. ¿Qué vías tenemos los jóvenes murcianos para participar activamente o influir en el día a día de la política regional o en las decisiones que nos afectan? Todos los ciudadanos europeos tenemos las mismas oportunidades, los mismos cauces para poder participar, pero los jóvenes todavía más por su conocimiento de las nuevas tecnologías. Eso es una manera importante de acercar y de poder contactar y de poder funcionar y ser informados más rápidamente. Entonces existen centros de información europea en casi todos los ayuntamientos de la región de Murcia. Eso es importante, saber que ahí hay unos centros en los que toda la información que viene de la Unión Europea y que puede afectar a la población joven, ahí se difunde. Y en muchas páginas web, muchos blogs también. Aquí hay un centro de información europea que se llama Europe Direct, que nos financia la Comisión Europea, que sirve para eso, para hacer llegar a la Unión Europea, a la Comisión, lo que se hace desde Murcia, y principalmente para hacer llegar a la población de Murcia lo que hay de información que viene europea. Convocatorias de ayuda, de concursos de fotografía, de literatura, etcétera, que en definitiva buscan sensibilizar sobre qué es la Unión Europea, que la población joven, que los jóvenes trabajéis sobre eso. Y luego las asociaciones también es una vía muy importante para poder conocer y poder llegar a participar de lo bueno que nos ofrece las instituciones europeas. Sí, en mi opinión los concursos de literatura y fotografía están bien promovidos porque
muchos jóvenes creen que se le quita mucha importancia a las artes, lo que es la educación, que son como Marías, entonces está bien que la Unión Europea promueva ese tipo de concursos. A través de estas vías, como pueda ser la música, la pintura, el dibujo, aquí tenemos concursos de dibujo que vamos a todos los colegios, a primaria, para que los críos, los chicos, trabajen con un lema que es mi pueblo, Europa, y vean que Europa está en su localidad, en su pequeño pueblo, y que las cosas que Europa ha hecho en su pueblo tienen que verlas y tienen que saberlas. Pues eso, por ejemplo, es una manera de, a través del arte, llegar este mensaje. Y eso, pues, en un nivel superior, evidentemente, pues factible con la gente de bachillerato, de secundaria o de edades similares. Sí. Los jóvenes murcianos estamos concienciados con las actividades de cooperación al desarrollo. Creo que hay conocimiento, pero es muy escaso. O sea, podemos concienciarnos todavía más. Sí, depende también de qué ámbito proceda, de tu entorno social, de estar involucrado en asociaciones, en clubes, en ONG. Depende mucho de la actividad y de la persona. Pero yo diría que en general no hay conocimiento de las bondades y de lo que esto nos reporta a nosotros, no de lo que pueda reportar la cooperación al desarrollo en aquellos países, que eso es evidente, sino de lo que eso nos puede reportar a nosotros también. Hay que seguir avanzando y seguir informando sobre eso. ¿Qué le diría a los jóvenes como nosotros para animarles a participar en el sistema de voluntariado europeo? Para el voluntariado europeo, pues que no somos conscientes de todas las oportunidades que eso nos puede abrir, de conocer gente, de abrir la mente, porque ves cómo los jóvenes de cada uno de los países de la Unión Europea son igual y tienen situaciones, problemas, características similares a nosotros, a los jóvenes de la región de Murcia. Eso es abrir la mente y ver que la gente en otros sitios tiene problemas o tiene situaciones o se enfrenta a desafíos parecidos. Y luego lo positivo que uno se trae de esa experiencia de aportar su trabajo, de aportar su conocimiento en beneficio de otras personas y el engrandecimiento de uno. Eso es súper positivo para tu propia autorrealización personal, yo creo. Sí, yo también creo que los colegios deberían como impulsar más el proyecto de las ONGs, porque a lo mejor hacer excursiones y pasar un día en una ONG o algo similar. Nuestro colegio en el cuarto se hizo una excursión al asilo, bueno, más o menos se entiende, pero necesitan como más impulso. Hacer más visible la acción que tienen, ¿no? Por ejemplo, que UNICEF venga a vuestro centro a contaros qué proyectos lleva en derechos de la infancia y cómo, gracias a sus proyectos, se han salvado vidas de niños que tenían problemas porque no tenían agua. Y gracias a unos proyectos de canalización y de potabilización de agua, pues se han salvado vidas de niños, se han ahorrado muchos gastos en enfermedades. Pues eso hay que hacerlo visible. Y eso, por ejemplo, yendo a los centros, pues puede ser una manera. Pero no solo, porque vosotros también, como tú dices, el desplazarse a las sedes o a otros, que no sea solo en el aula, eso también abre la mente un poco. Hemos hecho una exposición, que no sé si conocíais, una exposición sobre los logros de la cooperación al desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que ha cumplido 25 años. Y era una exposición sobre proyectos concretos en educación, en derechos de igualdad, en derechos de los niños, en seguridad alimentaria, que también es importante para la salud, en infraestructura, sanitaria, distintos ámbitos culturales en los que había que ver qué proyectos concretos había. No que se quede la palabra bonita o que suena muy bien, sino y eso, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en esta reducción de esta enfermedad, en esta escolarización de estos niños, en tales potabilizadoras o en tales proyectos culturales o en creación de cooperativas para que las mujeres puedan vender sus productos agrícolas, cosas concretas, y eso pues hay que hacerlo ver, porque no llegamos al
detalle de saber eso para qué sirve. Usted es una persona joven, pero a nuestra edad, ¿había colaborado en alguna ONG? Yo antes de entrar en la universidad, a mí siempre me ha gustado estar en muchas asociaciones y colaboraba con una que se llama Almería Solidaria, ¿vale? En su momento, en esta época, era un momento en el que se crearon muchas ONG, algunas de carácter local. Entonces, la que había en mi pueblo en ese momento, como ONG para el desarrollo, era esta. Y siempre se colaboraba de manera puntual pues, con Manos Unidas, con Cáritas, con Cruz Roja, que tienen una estancia permanente. Pero yo me involucré mucho en una que trabajaba en Perú, que se llamaba Almería Solidaria, porque conocía a los fundadores. Así que, fue una experiencia chulísima, porque trabajábamos mucho en sacar dinero para poder mandar contenedores primero, que es la manera más fácil de poder mandar contenedores de ropa o de comida a Perú, en concreto en la zona de los Andes, pero luego eso ya la ayuda al desarrollo se planifica, porque si no, no tiene sentido, hay que planificarla, hay que llevar unas medidas con un tiempo, con unos recursos, con una duración, y entonces nos centramos en el desarrollo agrícola, en montar invernaderos en Perú, en esas comunidades, invernaderos familiares que primero abastecieran a la familia, le dieran comida a la familia y luego con los excedentes pudieran vender y estas familias, aprovechando el clima y bajo plástico, cultivarse el producto y les sirviera de economía familiar. Fue una experiencia chulísima. Estuve en un hospital infantil, uno de los años que colaboraba, ahí fue con 18 años. En un hospital infantil en el Cusco, en Perú. Y eso estuvo chulísimo. Y me lo pagué pintando, como hablaba antes del arte. Sí. Hice cuadros, los vendí, con ese dinero me pagué la luz. ¿En qué proyecto de voluntariado le hubiera gustado participar? Que me hubiera gustado. Pues me hubiera gustado que no fuera una cosa de un mes, sino haber participado en proyectos de voluntariado de larga duración, de un año aproximadamente. Siempre decía que me encantaba haberme pasado un año en un país como pueda ser Perú en este caso, u otro parecido, desarrollando eso. Pero voluntariado social aquí en la región de Murcia, que también se puede hacer. A mí un ámbito que me gustaba mucho, y cuando estaba en la universidad con un grupo de gente lo estaba desarrollando, era con personas mayores, porque los niños son muy agradables y la gran mayoría de gente quiere trabajar con niños, donde es voluntario, social aquí en Murcia. Pero también hay muchos centros en los que hay personas mayores que están solas, que están en residencia o que están en hospitales de larga duración, y eso es más complicado. Y a mí ese tema también me gustaba mucho, porque yo había tenido siempre personas mayores en mi casa, mis abuelos, hermanos de mis abuelos, etcétera. Entonces es un tema también muy chulo, muy gratificante. Mi opinión, eso cada uno. Y además, a mí me pasa lo mismo. Es que llama mucho la atención trabajar con niños o con discapacitados en programas de voluntariado, pero hay otros que a lo mejor parecen menos gratificantes y luego a la larga, si tienes conversación, si puedes aprender mucho de esta gente mayor que te lo agradece enormemente. Y eso también en los años 18, 20, 21, también estoy yendo a un hospital aquí con eso. ¿Y en qué proyectos de cooperación al desarrollo está participando o colaborando la región de Murcia actualmente? Pues actualmente, como en la gran mayoría de administraciones públicas, estamos en menos que estábamos hace X años, pero eso está empezando a incrementarse de nuevo. Y el último en el que se ha involucrado la región es con varios países de Sudamérica precisamente, ¿vale? Y se llamaba precisamente Red de Cooperación al Desarrollo para Jóvenes. Y eran jóvenes de distintos países, españoles y de otros países europeos, y jóvenes de países de Latinoamérica, que discutían precisamente lo que decía antes del voluntariado, sobre los problemas de la juventud, qué situación tienen en un sitio, qué desafíos, qué retos tienen en otro,
para enfrentarse a la familia, para enfrentarse al empleo, para enfrentarse a la vivienda, todo ese tipo de cuestiones. Como en un sitio y en otro, en los países del sur y en la Unión Europea, tenemos situaciones parecidas, de qué manera podemos enriquecer. Y luego había otro de codesarrollo, que el codesarrollo es vinculado a la migración, cómo las familias de inmigrantes que están aquí ayudan al desarrollo de sus regiones de origen, donde tienen la familia. Entonces ahí también ha trabajado mucho la región de Murcia, en concreto con Ecuador y con Marruecos, porque son las dos nacionalidades más presentes en la región de Murcia, la región de Pichincha en Ecuador y la región oriental de Marruecos. Y por eso hay ahora, con el Año Europeo del Desarrollo, unos seminarios en Bruselas, en el Comité de las Regiones, para hacer llegar a la Unión Europea cómo mejorar la cooperación al desarrollo. Y la región de Murcia ha sido seleccionada y participamos con ese, contando cómo pueden colaborar los inmigrantes al desarrollo de su región de origen y al desarrollo de su región de residencia o de destino. Eso está... Somos conocedores de ese tema y pioneros un poco en ese análisis, en esa investigación. ¿Cree que las subvenciones de los estados a proyectos de ayuda y desarrollo hacen que los ciudadanos participemos cada vez menos en las tareas de cooperación y de solidaridad con los más necesitados? Que haya subvenciones Sí. o ayuda hace que la gente participe menos. Sí. Yo creo que no es necesariamente. O sea, que haya ayuda y subvenciones, si se informa, porque hay que ser transparente y hay que contar qué se da y para qué se da en esa ayuda, en esas subvenciones, si se informa al contrario, creo que involucran más a la gente, porque ves para qué sirve, en qué te está gastando el dinero y qué resultados está teniendo. Y a los estados de la Unión Europea nos interesa tener interlocutores, tener otros países terceros, países en vías de desarrollo fuertes, porque si van a ser nuestros socios y en los intercambios comerciales, por ejemplo, pues te interesa que sea un país fuerte. No es solo una situación de buenismo, digamos, de buenos valores y tal, sino también una situación pragmática de que te interesa que haya que tengas socios para intercambios comerciales o para cualquier otro tipo de intercambios culturales, educativos, etcétera, que sean potentes. Beneficencia mutua, ¿no? Claro, yo creo que sí. Pero cuanto más ayuda y más subvenciones hay, si no se cuentan, si no se publicitan, pues a lo mejor se queda la población igual. Pero si se hace didáctica y se cuenta lo que se da, para qué y qué beneficios tiene allí principalmente, pero también a la larga aquí, porque aquí también hay inmigrantes que proceden de esos países, por ejemplo. Entonces, en definitiva, están beneficiando también a la población de aquí, que indirectamente tiene su población allí, pero todo eso hay que contarlo. Si no, pues sería más difícil. Yo creo que se participa más si hay más subvenciones, pero si se informa y se difunde. Si no, pues a lo mejor lo que no conoces no existe. Y a lo mejor hay un dinero que se está dando, pero si no lo conoces, pues no podemos decir que eso hay. ¿No? No hablas de lo que no sabes. Claro. Lo que no se sabe no existe. Es como que no existe. A lo mejor sí está ahí, es una realidad, pero si no se ha difundido, no se ha informado, pues no ha llegado a la población. No ha llegado, y menos a los jóvenes. Tenemos mucha cabeza hueca por ahí. Cabeza hueca. Sí, por ahí. Hay mucha potencia, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que saber canalizarlo bien. Claro. Bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Ya hemos terminado? Sí, Muy bien. No Hola, sé si si más o tú quieres menos... ir hablando con nosotros. No, que no sé si más o menos es lo que quería o lo que se pretendía con la entrevista, pero con Sí, el está muy encuentro, bien. pero más o menos yo creo que puede salir información que os sea de utilidad para reflexionar sobre esos temas que nos propone el Parlamento Europeo en el contexto de la Euroescola. Y es que nuestros centros escolares, que nuestros jóvenes sepan qué significa ser ciudadano europeo,
qué repercusión tiene eso en nuestra vida cotidiana, qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos y qué posibilidades, qué oportunidades nos da ser europeos y formar parte de este entramado que parece muy lejano, que parece muy difícil de entender, pero que nos afecta todos los días. Todos los días estamos condicionados por normativa que viene de la Unión Europea. Eso es importante saberlo. 3/4 partes de las leyes que nos rigen en nuestro día a día, de las obligaciones, de las condiciones de seguridad de nuestra comida, de las condiciones de seguridad de nuestra ropa, de nuestro tráfico, 3/4 partes vienen por la Unión Europea. Y no somos conscientes muchas veces de hasta qué punto están en nuestra vida cotidiana lo que se decide en la Unión Europea. Por eso es muy importante que los jóvenes empiecen a ser conscientes de qué significa ser europeo y qué significa la Unión Europea para los ciudadanos que vivimos aquí. Y también saber que tienen voz y voto. Y me gusta que me digas eso porque precisamente parece que la Unión Europea está más alejada y que es más burocrática, o que hay muchas corrientes que dicen que va más cercana solo a intereses económicos y que no tiene otros intereses más políticos o más sociales, pero es donde más instrumentos de participación ciudadana, donde más instrumentos de transparencia, de contar lo que se hace, precisamente porque está más lejos y es más grande, tienes que ser más claro. Y con proyectos como el Euroescola se intenta difundir qué haces, para qué sirve lo que hago y para qué sirvo yo. Entonces, son las instituciones europeas las que primero, las que van en avanzadilla en temas de participación, de transparencia y de involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Que se sientan partícipes y que se sientan conscientes de para qué sirve ser europeo y qué derechos tengo y que tengo derecho a ejercitarlo. Ahora os voy a llevar una publicación sobre los derechos de ciudadanía explicada en un lenguaje muy claro, muy claro. Muchas veces ese derecho de moverte de un país al otro solo con tu DNI, que hace poco no lo podíamos tener, desde que se está en la Unión Europea, eso es un derecho, ese derecho de libre circulación o de trabajo en un país diferente o de establecimiento de una empresa en un país diferente. Pues todo eso, por ejemplo, es un derecho que tenemos gracias a la Unión Europea. O las elecciones que vamos a tener en unos meses, pues el hecho de que seas ciudadano de otro país de la Unión Europea te puede dar derecho a que decidas sobre la vida de tu pueblo votando a tu alcalde. Eso también es un derecho que nos da por ser ciudadanos de la Unión Europea. El extranjero de otro país no tiene ese derecho residiendo en tu país, pero como somos del mismo club, somos del mismo territorio que se llama Unión Europea, pues tenemos derechos comunes. Más o menos. Sí, a mí me queda muy claro, no sé si es contra. Sí. Yo es que soy un ferviente europeísta. Y en una región como Murcia no se puede ser de otra manera, porque conforme sales a la calle, lo que vas viendo, no somos conscientes, pero ha estado financiado gracias a dinero de la Unión Europea. Entonces, eso hay que ser también un poco consciente y agradecido, entre comillas, de lo bueno que ha supuesto el que la región de Murcia reciba fondos europeos. Fijaros, a partir de ahora, cuando entréis en un edificio público, en un edificio cultural, sanitario, educativo, en las carreteras, en infinidad de sitios que está la placa, esto ha sido financiado, cofinanciado con fondos europeos. Eso está en nuestras calles y no nos damos cuenta muchas veces. Entonces la región de Murcia ha recibido más de Europa que lo que nosotros hemos aportado a Europa. Claro, porque como en ese principio de solidaridad, la región de Murcia, España en general y la región de Murcia todavía más, estábamos por debajo de la renta media europea, todos los que están por debajo de la renta media, para crear cohesión, para crear territorios que tienen las mismas posibilidades y personas que tienen los mismos derechos indistintamente de donde vivan, la Unión Europea inyecta dinero a las zonas, a los territorios que necesitan desarrollarse para alcanzar la media de renta, la media de desarrollo de la Unión Europea. Y cuando España forma parte, entra en las comunidades europeas, ahora Unión Europea desde el 92, España era principalmente beneficiaria de fondos. Nosotros aportamos vía nuestros impuestos como ciudadanos, pero el saldo es absolutamente positivo a favor de lo que recibimos
desde Europa mucho más de lo que aportamos como ciudadanos. Por territorio, que somos pequeños, y por población, que solo somos 1,5 millones. Recibimos mucho más de lo que nos correspondería si fuera estadísticamente pasado. Eso es importante saber. Bueno, que muchas gracias de nuevo y que ha sido un honor compartir este tiempo con usted. Nada, yo encantado. A mí me encanta. Y todo lo que sea